Ok, so esto va a ser video 2 para el capítulo 13. Empezamos en 244 at the very bottom, donde dice al mediodía siguiente. So they're on their journey with Wally, Mai, Nadia, and Alexander, and they're kind of going up to one of the tepuis, the big ones. Al mediodía siguiente llegaron a la base del más alto tepuy del ojo del mundo, un gigante cuya cima se perdía en una corona espesa de nubes blancas. Wally Mai explicó que la cumbre jamás se despejaba y nadie, ni siquiera el poderoso Raja Canariwa, había visitado ese lugar sin ser invitado por los dioses. Agregó, he added, que desde hacía miles de años, desde el comienzo de la vida, cuando los seres humanos fueron fabricados con el calor del sol padre, la sangre de la luna y el barro de la tierra madre, la gente de la neblina conocía la existencia de la morada de los dioses en la montaña. En cada generación había una persona, siempre un chamán que había pasado por muchos trabajos de expiación, quien era designado para visitar el tepuy y servir del mensajero. Ese papel, this role, le había tocado a él. Había estado allí muchas veces, había vivido con los dioses y conocía sus costumbres. Estaba preocupado, les contó, he told them, porque aún no había entrenado a su sucesor. He hadn't trained his successor, the person that would follow him. Si él moría, ¿quién sería el mensajero? En cada uno de sus viajes espirituales lo había buscado, pero ninguna visión había venido en su ayuda. Cualquier persona no podía ser entrenada, so just not any person could be trained. Debía ser alguien nacido con alma de chamán, had to be someone born with the soul of a shaman. Alguien que tuviera el poder de curar, dar consejo e interpretar los sueños. Esa persona demostraba desde joven su talento. Debía ser muy disciplinado para vencer tentaciones, to overcome temptations y controlar su cuerpo. Un buen chamán carecía de deseos, was lacking desires y necesidades. Esto es en breve lo que los jóvenes comprendieron del largo discurso del brujo. This is what they understood about his long speech. Quien hablaba en círculos, repitiendo, como si recitara un interminable poema. Les quedó claro, sin embargo, que nadie más que él estaba autorizado para cruzar el umbral del mundo de los dioses, aunque en un par de ocasiones extraordinarios otros indios entraron también. Esta sería la primera vez que admitían visitantes forasteros desde el comienzo de los tiempos. ¿Cómo es el recinto de los dioses?, preguntó Alex. Más grande que el más grande de los Shabonos, brillante y amarillo como el sol. El Dorado. ¿Será esa la legendaria ciudad de oro que buscaban los conquistadores?, preguntó ansioso el muchacho. Puede ser o puede no ser, contestó Wally Mai, quien carecía de referencias para saber lo que era una ciudad, reconocer el oro o imaginar a los conquistadores. ¿Cómo son los dioses? ¿Son como la criatura que nosotros llamamos la bestia? Pueden ser y pueden no ser. ¿Por qué nos ha traído hasta aquí? Por las visiones. La gente de la neblina puede ser salvada por una águila. They could be saved by an eagle and a jaguar. Por eso ustedes han sido invitados a la morada secreta de los dioses. Seremos dignos de esa confianza. Nunca revelemos la entrada, prometió Alex. No podrán. You wouldn't be able to. Si salen vivos, if you get out alive, lo olvidarán. You'll forget it, replicó simplemente el indio. Si salgo vivo. Alexander nunca se había puesto en casa de morir joven.
En el fondo, in the back of his mind, consideraba la muerte como algo más bien desagradable que le ocurría a los demás, that occurred to everybody else. A pesar de los peligros, despite the dangers enfrentados en las últimas semanas, no dudó que volvería a reunirse con su familia. Incluso preparaba las palabras para contar sus aventuras, aunque tenía pocas esperanzas de ser creído. So he even imagined himself retelling all these stories, even though he was pretty sure nobody's going to believe him. ¿Cuál de sus amigos podría imaginar que él estaba entre seres de la edad de piedra, the Stone Age, que incluso podría encontrar el dorado? Al pie, so we're at the middle of 247. Al pie, at the foot del tepuy, se dio cuenta, he realized, de que la vida estaba llena de sorpresas. Antes no creía en el destino. Le parecía un concepto fatalista. Creía que cada uno es libre de hacer su vida como se le antoja, y él estaba decidido a hacer algo muy bueno de la suya, a triunfar y ser feliz. Ahora todo eso le parecía absurdo. Ya no podía confiar solo en la razón. He could no longer trust just reason. Había entrado al territorio incierto de los sueños, la intuición y la mágica. Existía el destino y a veces había que lanzarse a la aventura y salir a flote improvisando de cualquier manera, tal como hizo cuando su abuela lo empujó al agua a los 4 años y tuvo que aprender a nadar. No quedaba más remedio que zambullirse. There wasn't any other way que zambullirse en los misterios que le rodeaban. Una vez más tuvo conciencia de los riesgos. He was conscious, or he was aware of the risks. Top of 248. Se encontraba solo en medio de la región más remota del planeta, donde no funcionaban las leyes conocidas. Debía admitirlo. Su abuela le había hecho un inmenso favor al arrancarlo de la seguridad de California y lanzarlo en ese extraño mundo. No solo Tahama y sus hormigas de fuego lo habían iniciado como adulto, también lo había hecho inefable Kate Cold. Wally Mai dejó a sus 2 compañeros de viaje, descansando junto a un arroyo, con instrucciones de esperarlo, y partió solo. En esa zona del altiplano la vegetación era menos densa, y el sol del mediodía caía como plomos sobre sus cabezas. Nadia y Alex se tiraron al agua. They threw themselves in the water, espantando a las anguilas eléctricas y a las tortugas que reposaban en el fondo, mientras Borobá cazaba moscas y hunted flies que se rascaba las pulgas en la orilla. El muchacho se sentía absolutamente cómodo con esa chica. Se divertía, he had fun, se divertía con ella y le tenía confianza, porque en ese ambiente era mucho más sabia que él. She was much wiser than him. Le parecía raro sentir tanta admiración por alguien de la edad de su hermana. A veces caía en la tentación de compararla con Cecilia Burns, pero no había por dónde empezar a hacerlo. Eran totalmente distintas. Bottom of 248. Cecilia Burns estaría tan perdida en la selva como Nadia Santos lo estaría en una ciudad. Cecilia se había desarrollado temprano. Cecilia had developed early y a los 15 años ya era una joven mujer. Él no era su único enamorado. Todos los chicos de la escuela tenían las mismas fantasías. Nadia, en cambio, todavía era larga y angosta como un junco, sin formas femeninas, puro hueso y piel bronceada, pure bone and tanned skin, un ser andrógino con olor a bosque. A pesar de su aspecto infantil, inspiraba respeto. She inspired respect. Poseía aplomo y dignidad. Tal vez porque carecía de hermanas o amigas de su edad, actuaba como un adulto. Era seria, silenciosa, concentrada. No tenía la actitud chinchosa que a Alex tanto le molestaba de otras niñas.
Detestaba cuando las chicas cuchillaban y se reían entre ellas. Se sentía inseguro. He felt insecure. Pensaban que se burlaban de él. He thought that they were making fun of him. No hablamos siempre de ti, Alexander Colt. Hay otros temas más interesantes, le había dicho una vez Cecilia Burns delante de toda la clase. Pensó que Nadia nunca lo humillaría de ese modo. Okay, bottom of 249. El viejo chamán regresó unas horas. Nope, sorry. Okay, I'm going to stop it here. So this video is just going to stop in that break that you see towards the bottom, 249.